Buenos días, lunes 21 de octubre, un fin de semana con mucha operación. Es muy factible que lo que vaya a decir ahora, en estos próximos minutos, no sea del agrado de mucha gente. Pero si hay algo que a mí me sobra, es comité. ¿A qué llamamos los radicales comité? Olemos la rosca, la olemos a kilómetros, porque inventamos la rosca. Entonces, tenemos esa percepción, obviamente, radical con muchos años, con historia, que haya tenido responsabilidades de conducción o responsabilidades de armado, o responsabilidades de ser representante de o apoderado de, o simplemente haber estado en el lugar correcto en el momento oportuno. No cualquier radical. Y yo nací en el lugar correcto en el momento oportuno. Que si no hay, de lo que van a escuchar dentro de los próximos minutos, no hay nada que tiene que ver con la genialidad de nadie, sino simplemente que somos un país que suele repetir las cosas. Cuando les funcionan, las repiten. ¿No es cierto? Como tenemos un Fangio, porque un pibe salió décimo, me alegra mucho por él, pero es un pibe que salió décimo. Como diría mi abuela, si el segundo perdió. ¿Cómo el segundo perdió? Claro, vos viste, nieto, que los podios tienen 3 lugares, me decía mi abuela, Manuela, madre de papá. Digo, sí, bien. Es para el que ganó y los 2 que perdieron. Para que el resto recuerden que cuando perdés podés ligar un premio a una satisfacción a tu ego. Era muy sabia Manuela Maril de Banzas. Estamos en el medio de una operación política extremadamente burda, que empezó, yo diría, empezó con la elección del año 2023, y paso a explicar por qué. Yo después, si tengo tiempo, voy a buscar, porque yo esto ya lo dije, y lo dije en su momento, lo dije en el año 2023, y me ligué una docena y media de insultos. A ningún peronista sensato se le hubiera ocurrido llevarlo a Massa de candidato a presidente. Por varias razones, porque Sergio Tomás es un tipo que nació desprestigiado, es decir, en una nursery, en la nurse del sanatorio donde nació, porque es un chico de clase media, el resto de los bebés ni lo miraban. Es decir, el desprestigio de Sergio Tomás arranca con su existencia. Por lo tanto, cuando aparece Sergio Tomás como candidato, dije, esto es una operación. Después, charlando con compañeros del peronismo de provincia de Buenos Aires, me dijeron, sí, Gallego, tal cual. ¿Por qué digo que es una operación? Porque el país tenía y tiene un nivel de deuda, un nivel de endeudamiento externo, un nivel de quilombo económico tan grande, producto de los años de Néstor, los años de Menem, porque vamos a ser sinceros, este bolón que arranca con Menem. El gobierno radical lo único que tuvo fue una hiper de carácter financiero, no de carácter económico. La de Raúl. Tuvo una hiper, tuvo una crisis de pago. Que después se podía solucionar, porque mágicamente cuando llegó Cavallo se solucionó. Cavallo iba al Fondo Monetario Internacional a decirle no le den un centavo al gobierno radical porque nosotros no vamos a reconocer esa deuda. Y la gente en el Fondo Monetario lo miraba con cierto dejo de... Este tipo es un insensato. Yo no firmo con un tipo, firmo con un país. Pero bueno, volvamos. 2 hiperinflaciones de Carlos Saúl, la de Rapanelli y la de Herman González, le hizo darse cuenta al gaucho de las Pampas que no era por el camino del populismo. Que había que crear otro tipo de populismo de clase media.
Porque el tipo que vive en los barrios, digo los barrios, a ver, Las Catonas, la Tortuga en San Martín, pasando Márquez al fondo, el barrio La Cava o Villa Uruguay en San Isidro, la Villa 31 en Capital, para decirle los más emblemáticos. Esa gente, ni hablemos de la gente del interior, los pobres del interior, que son más pobres de toda pobreza. La única certeza que tienen es que se van a morir en el mismo rancho que nacieron. Es la única certeza que tienen. Muy bien. Esos tipos no viajaron a Europa, no viajaron a Estados Unidos, no gozaron del DM2. El DM2 fue para la clase media. Aquellos que podían de pronto tener un ingreso mensual que les permitía sacar los pasajes a crédito y tener la sensación, la sospecha, la percepción, la fantasía de que nos habíamos convertido en Dinamarca. No, éramos un país que estábamos rifando las reservas para que la gente sintiera que estaba fantástico. Mientras tanto, Carlos Saúl hacía negocios. La diferencia con otros peronistas, que Carlos Saúl no se quería quedar con todo. Carlos Saúl lo que quería era simplemente un porcentaje de. A mí dame un porcentaje. Y cuando lo puso como jefe de gabinete a Carlos Corach, yo dije, se acabó, Carlos no quiere gobernar, Carlos quiere divertirse. La Ferrari es mía, mía, mía. Yuyito, la señora Kazán, las fiestas, en fin. Eso fue el menemismo, para los que no se acuerdan. Cuando ya los fondos del Banco Central no alcanzaban para mantener la fantasía del 1 a 1, empezamos a pedir plata prestada. Primero al fondo, después a los bancos, en fin. Mantuvimos desesperadamente, porque había que lograr la reelección, y se consiguió la reelección modificando la Constitución, porque ellos ya tenían el fallo de la Corte, ellos ya tenían un fallo de la mayoría automática que hacía una interpretación bastante confusa, pero como no hay nadie arriba de ellos, pueden decir porque se me da la gana, y es jurídicamente sostenible. Se le dio la reforma, que permitió, por ejemplo, que los saludables vecinos de Capital Federal que insultan a la reforma constitucional porque participó el radicalismo, en realidad redactó el radicalismo, hoy tienen un gobierno, hoy tienen desde el 95 gobiernos, porque la reforma constitucional metió la autonomía de la capital. Como que las transferencias de los servicios de educación y sanitarios y seguridad a las provincias iban con plata. Eso decía la Constitución del 94, eso dice la Constitución del 94. Se reconocieron los pactos, se reconocieron un montón de derechos que tenían los chicos, las mujeres, los hombres, es decir, derechos nuevos. Un nuevo mundo, nuevos derechos. En un momento el tema se terminó, porque se terminó, y apareció Néstor. Néstor era un intendente coimero, era un tipo que había coimeado con los militares en Río Gallegos, fue un gobernador coimero, cuando el procurador del Estado provincial se puso tonto, lo echó y desconoció la orden de la Corte Suprema de Justicia de ponerlo en el cargo, y al final le dijo, no lo puedo poner en el cargo porque eliminé el cargo. Y Néstor trasladó el modelo de Afano de Santa Cruz a la Nación. Y compró periodistas. ¿Ustedes se acuerdan a Pergolini y CQC teniéndolo al presidente de Domingo de Movilero para tomarle el pelo a De la Rúa? A De la Rúa lo tiran por la ventana porque el que era ministro de Economía era Felipe Domingo Felipe.
¿Y se acuerdan la clase media golpeando las puertas de los bancos? Pues se habían quedado con los ahorros. Ese fue un liberal. Se juntó un liberal de pura cepa, como Cavallo, con un liberal de baja intensidad, como era Fernando de la Rúa. Un Cornejo, ponele. Cornejo más piola. Encima, Fernando no era un tipo muy piola. Entonces la mujer, los hijos le decían por acá, por allá. Me consta, si alguien se enoja, lo conversamos. Muy bien. Néstor se cansó de afanar, compró periodistas, compró ideología. Dijo, hay una minoría de 5% que son homosexuales, lesbianas, trans, los quiero adentro. Le dijo, les creó derechos, le creó instituciones, que financiaba de paso la política. Ahí aparece la Cámpora. Alguien tuvo la desfachatez de compararla con la Junta Coordinadora. La Junta Coordinadora es otra historia. Un día, si quieren, el miércoles les cuento la historia de la Junta Coordinadora Nacional. Bueno, no tiene nada que ver con la Cámpora. De última, si quieren, los parecidos eran que eran pibes jóvenes, pero la Junta Coordinadora le ponía arriba de la mesa al presidente Alfonsín 200 currículum. Y buenos currículum. La Cámpora trató de construir liderazgo desde la provincia de Buenos Aires y no le fue muy bien. Para tener liderazgo universitarios creó universidades. Esto, a la larga, fue un hecho positivo porque le puso una universidad cerca a gente que por sus ingresos no se podía trasladar a la capital. Porque todo tiene que ocurrir en la capital o en La Plata. Entonces apareció San Martín, 3 de febrero, Lanús ya estaba. Empezaron a aparecer universidades, a las cuales despectivamente llamábamos municipales, pero eran universidades nacionales. Salieron con la mano levantada de los diputados. No es que le dio trabajo a la militancia, aprovecharon la militancia, sin duda, pero le dieron acceso a primeras generaciones que pisaron una universidad, hijos de obreros, hijos de gente que no había en muchos casos terminado la secundaria. Uno tiene que ver el vaso medio lleno, no medio vacío. Muy bien. Después vino Cristina, la fiesta de Cristina, Néstor se murió, era un cabrón. Estaba muerto cuando se estaba cayendo. Vino Cristina, pensó ella que entendía de política y a partir de ese momento todo lo que hizo Cristina en términos políticos fueron una cagada tras otra. No ganó una elección, salvo la reelección, que el factor velorio fue muy importante. Si ustedes se acuerdan, el velorio fue una puesta en escena. Contrataron a un director muy importante para hacer una enorme puesta en escena. Daban vueltas los mismos colectivos, Era la misma gente que entraba por un lado, salía, daba la vuelta, entraba. Aparte que hubo mucha gente. Muy bien. Cristina terminó el latrocinio, porque el latrocinio de Néstor y Cristina no era quedarse con el 10%, era quedarse con la empresa. No, dame la empresa. Ahora, el caso de los cuadernos es... Pero Cristina mantiene un nivel de poder muy importante, que es básicamente la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Gran error de la reforma de la Constitución del 94. Haber eliminado el colegio electoral. Cosa que yo dije en el 94, que sí puedo repetirlo ahora. Grave error. Muy bien.
se gobierna si ganás la provincia. Vos ganás la provincia de Buenos Aires, tenés el 40% del padrón adentro. Con que juntes 10 por el 10% en el resto del país, ya sos presidente. Muy bien. Había que hacer un ajuste feroz. Y sí, pues vino Mauricio, nos quiso poner en el primer mundo lentamente, con serenidad, despacito. Trajo negocios, aviones, cielos abiertos, una cosa. Dietrich. Yo lo vi acá. Acá en el aeropuerto Guzmán se convirtió en un aeropuerto internacional. Ya el avión, cuando bajaba del avión, no me hacía así, porque el piso estaba nuevo. Y les digo, un Boeing. Muy bien. Alguien tenía que ajustar, y no iba a ser un peronista el ajustador. Entonces ahí aparece la figura de Sergio Tomás. Piola, vivo, socio de Vila y Manzano. ¿De dónde salió Milei? De los programas de Vila y Manzano, de América. Era el que gritaba, el que salió de Twitter disfrazado. No voy a nombrar a los amigos de Twitter que tuvieron en esa movida porque se arrepienten de haberlo hecho. Pero se disfrazaban y qué sé yo. Era un grupo intenso de liberales. Muy inteligentes, muy simpáticos, pero un poco intensos. Bueno. Pero con la suficiente financiación, con la suficiente presencia en los medios. Era un tipo disruptivo, que insultaba a todo el mundo, la casta, la política. Es decir, levantó lo que decían las encuestas, que el 60%, 70% de la sociedad le echaba la culpa de su padecer a la política. ¿A quién se le iba a echar? ¿A su madre? ¿A su suegra? No, a la política. ¿Quién tenía responsabilidad? La política. Se tomaron muy malas decisiones. Y ahí en ese lugar estuvimos todos. Por acción, porque estaban ahí, o por omisión, porque no dijimos, no paren. El gobierno de Mauricio consiguió destrabar el tema financiero con un megapréstamo del Fondo Monetario Internacional de 45.000 millones de dólares. ¿Qué hizo con esos 45.000 millones de dólares? Y bueno, lo que hacemos los tipos que alguna vez estuvimos en finanzas, que teníamos muchas plantitas en distintos lugares, metimos todo en la misma maceta. Es decir, unificó la deuda, pagó lo que debía al fondo, lo que debía antes al fondo con ese préstamo, subsumió ese crédito, el Club de París, los créditos internos del Banco Central, se le pagó a las provincias, ¿recuerdan? Se hizo el rescate de un montón de bonos, se le pagó a los jubilados, la reparación histórica, en fin, se aplicó a eso. Si vos ves qué le quedó, le quedaron, creo, 6.000 o 7.000 millones de dólares que reforzaron las reservas. El resto se fue para pagar deudas que había generado Cristina, que había generado Néstor, que había generado, y así para atrás. Muy bien. El problema no es que un país esté endeudado, eso es normal. Estados Unidos debe 3 veces su Producto Bruto, y es el Producto Bruto más grande del mundo. El problema es que vos no tenés espalda para juntar la guita para pagar las cuotas de una deuda. Ese es el tema. Y la Argentina la gente está harta de la Argentina. Entonces, ¿qué hace el gobierno de Milei? Es el elegido por el peronismo masista, con el beneplácito de Cristina y del resto de los popes del peronismo, que iban a hacer como que se oponían, y este pibe venía a ajustar. Por eso todos los funcionarios de segunda y tercera línea, que son en el fondo los que toman las decisiones, son masistas, ahora son del PRO. Porque el PRO dijo,
estoy atrapado. Es decir, Mauricio estaba atrapado. Él tenía que tomar una decisión. Partido de centro. Todo el mundo se fue a la derecha. Porque los medios lo empujaron a la gente a la derecha. Entonces yo leo con tristeza que ahora todo el mundo cuenta centavos en las redes sociales. Flaca, cuando a vos te apagan el incendio en tu casa, esos bomberos cobran con dinero público. El policía que está en la esquina sale de tus impuestos. Los médicos que te atienden en una guardia en un hospital salen de tus impuestos. La escuela, la universidad, el secundario, todo sale de tus impuestos. La gendarmería, el ejército, la fuerza aérea, es decir, el Estado sale de tus impuestos. Ahora todo el mundo está con que me digan cómo se paga, con impuestos. No sean ridículos. Los únicos que no tienen que explicar cómo se hace la joda que están haciendo son los muchachos de Milei y la Libertad Avanza, que ellos no tienen que explicar de dónde sacan la plata. Entonces a nosotros nos ajustan a los jubilados el 8% porque no hay plata, pero la secretaria general de la presidencia se va a pasear a París, a hacer sociales, como dice el diario, y a ver si trae algún negocio. Eso lo tiene que hacer el ministro de Economía, no lo tiene que hacer la secretaria general de la presidencia. Porque yo tengo todo el derecho del mundo de pensar que si hay algún negocio, la familia Milei está en el medio. ¿Por qué no voy a pensar eso? Por eso le dije, este fin de semana, el lugar donde se hacen las mejores tortas de Europa es en Viena. No es en París. Tenemos un embajador, no necesita ir la secretaria general de la presidencia. Muchachos, acá algo raro, algo huele mal en Dinamarca. Parafraseándolo a William, mi tocayo, pero famoso. Entonces se empieza a gestar una circunstancia que la veíamos venir. El PRO dice, yo estoy harto de ser la mujer fácil de los liberales. Quiero algo, flaco, déjame algo. No me llames el taxi y me dejes 5.000 pesos en la mesita de luz. Quiero algo más seguro, dame la... Y todos los laburos que pide Mauricio, querido, tienen que ver con alguna cosa ligada al negocio. Transporte, obras públicas, servicios de obra pública. Nunca la dirección de un hospital, nunca el Ministerio de Educación, porque cuando lo puso Finocchiaro, que era un muchacho gordo por las heces. Yo lo sufrí. Llenó la Secretaría de Políticas Universitarias de chico de la tercera sección electoral porque él tenía la fantasía de ser intendente de La Matanza. O sos ministro o sos candidato a intendente, flaco. No coinciden ambas cosas. Fueron 2 años terribles para el Ministerio de Educación. Y yo dije, menos mal que me voy. Muy bien. Entonces, resumiendo, Milei es el mascarón de proa de las políticas de ajuste que necesita el peronismo para volver. Entonces, tiene que volver. Entonces, tiene que volver porque la masa, la cantidad importante de la sociedad, te dice, está todo muy bien, pero lo dicen las encuestas, ya basta. Basta de ajustes, basta de tonterías, basta de estupideces, basta. Ya está. Porque no ven el ajuste en el gobierno. La casta, bien, gracias. Sí, sana, gracias a Dios, sin problemas de ningún tipo. Sigue viviendo, sigue facturando. Y la casta no son los diputados. A mí me causa mucha gracia. Bueno, vienen las comparaciones, cuántos diputados tiene la corona española, la legislatura española, las Cortes, y cuántos empleados tienen los diputados argentinos. Somos la Argentina, somos un país diferente, somos un país enorme. Si a mí me eligen de diputado nacional por Jujuy, yo tengo que tener una oficina en Jujuy. Por lo menos 1 o 2 personas que recojan las necesidades de la provincia que me votó.
Y yo estoy en Buenos Aires legislando. No soy España, estoy en 3 horas, estoy de Santander a Madrid en 3 horas. De Santiago de Compostela a Madrid, 4 horas, no mucho más que eso. Entonces no hay comparación posible. Entonces cuando te hacen este tipo de comparaciones es porque te están operando. Entonces, ¿qué encontramos? Que en las noticias lo único que aparece es el fenómeno del PRO abrazado a Milei. Entonces vemos una foto conmovedora hasta las lágrimas, ¿no es cierto? Ritondo abrazado a Menem, a Martín Menem, que como presidente de la Cámara es un inútil, porque aparte es un grosero, es un impertinente, te corta la palabra. El presidente tiene que administrar, no tiene que cortarte la palabra. Entonces ya se arregló entre el PRO y el resto. Es decir, para el periodismo, la historia está ahora en la interna del peronismo, una interna que va a ser muy graciosa de ver, que para mí es otra puesta en escena. Es decir, el gobernador de La Rioja sabe que va a salir segundo, pero le van a ofrecer la vicepresidencia, no sé, está dentro. Lo que Cristina necesita es un sello de goma. No puede seguir operando desde el Instituto Patria, no es gobierno. Entonces necesita un sello de goma, el sello de goma del PJ, el Partido Justicialista. Y ahí armó. Si ustedes ven la lista, está en la Unión Obrera Metalúrgica, están los camioneros de Moyano, es decir, armó con toda Runfria. Ojo, que el gobernador de La Rioja armó con lo que quedaba de la Runfria. Muy bien. En la Argentina se reduce a eso, al amor pasional entre el PRO, que ya lo podemos descartar como un partido opositor. No hablo de la gente va a votar lo que se le dé la gana. Pero sus dirigentes han demostrado que para ellos es más importante el carguito que representar a la sociedad. ¿Para qué se presentó Horacio? ¿Para qué se presentó Patricia? Yo no he visto transfugismo más feroz que el de Patricia después del de Borocotó. Y esto ya lo expliqué. Un tipo que a mí me dice que maté chicos, no le acepto un cargo. Por dignidad, una palabra que cuando vos empezás a hacer política tenés que decidir. ¿Me manejo con esta palabra, con dignidad, o me olvido de su existencia? Es lo primero que te tenés que contestar cuando empezás a hacer política. ¿Voy a ser un tipo digno o voy a ser un tipo indigno? Es decir, ¿voy a poder mirar a los ojos a mis hijos, sí o no? Y con esa pregunta y con la respuesta a esa pregunta tomás las decisiones de tu vida política. Ya no me vengan con la historia, que Pato, que esto, que aquello. No. Aceptó el carguito con el resto de sus amigos. Muy bien, entonces el tercero en discordia es un partido que tiene 5 gobernadores y 500 y pico de intendentes, y tienes 5 gobernadores que les va muy bien. Porque encima son 5 gobernadores que les va muy bien. Corrientes, Mendoza, está como escriturado para el radicalismo. Jujuy están en el tercer mandato consecutivo. Viene Chaco y Santa Fe. Puyaro junto a todos, entonces en Santa Fe están todos contentos. Mejoró la seguridad. En Chaco se acabaron por ahora los negocios. Digo por ahora porque no me consta que no vayan a aparecer en algún momento, pero hoy no hay negocios en el Chaco. Aparte ya no hay con qué. Ustedes no saben lo que es pan para el infierno. Ahí sí hay pobreza. Entonces tenemos que al radicalismo hay que correrlo. Entonces, ¿cómo corres a un partido político? No lo nombres. Como diría Calamaro, no me nombres.
O sale un disparate en Infobae el domingo diciendo la lenta desaparición del radicalismo. Nos vienen matando desde el día que nos fundamos, en Jardín Florida. Flaco, tenemos 5 gobernaciones, somos más que el presidente y la libertad avanza. No pueden ignorarnos de esta manera. Me importa un bledo, pero digo, nos están metiendo de vuelta en la trampa. Y vamos a caer nuevamente en la trampa, porque obviamente a mí me escuchan 400 personas, me escuchan muchas más, pero digo, ponele 400 personas. Los programas de televisión los ven miles. Yo no puedo comunicarme con ustedes si no lo hago desde la honradez intelectual. Lo de Cristina es parte de la trampa. El PRO y la Libertad Avanza van a terminar en una colectora. Todos están trabajando para Cristina, porque acá lo que hay que hacer es poner el opositor. Entonces, el que es antiperonista, que no votaría nunca a un peronista, no tiene a quién votar, porque el radicalismo está lentamente desapareciendo. Se van a llevar una sorpresa a partir de las intendencias. Que ni Infobae, ni La Nación, ni La Nación Más toman en cuenta que la gente vive en intendencias. Y que el primer lugar donde se encuentra la política en la Argentina son las intendencias. No es el diputado nacional. Yo sé el nombre de mi intendente, por ahí no me acuerdo quién es el diputado. Los 2 senadores, el senador de acá, que es de la Libertad Avanza, nadie le daría la mano porque tiene que contarse los dedos. Dicho por lo que me dicen, yo no tengo el gusto de conocerlo. Pero fue candidato de Massa 2 años antes. ¿Cómo fue el cambio intelectual e ideológico de ser peronista de Massa y terminar siendo liberal de Milei? Quería hacerles estos comentarios. Sean buenos, pórtense bien, metan algún like, así al menos el señor YouTube repite este mensaje y llega. Por una cuestión de conciencia, nada más. Yo lo dije. Los quiero mucho, nos vemos el miércoles. Gracias.